Hermanos, amigos, cada uno de ustedes que conmigo pueden compartir este momento, esta pequeña palabra de Dios, queremos reflexionar juntos en este momento acerca de una parábola que el mismo Jesús estuvo realizando en un momento cuando quiso hablarle a los fariseos de mostrarle a través de una parábola que ellos se justificaban a través de las obras y sus ceremoniales que realizaban y muchas veces despreciaban al pecador que se arrepentía. Entonces Jesús en el Evangelio de Lucas capítulo 15, el versículo 11, estuvo detallando una parábola que su nombre es la parábola del hijo pródigo. Si bien esta reflexión de Jesús muchas veces nosotros lo tomamos y hablamos siempre del hijo menor. Y bueno, en esta ocasión yo también quiero hablar del hijo menor, pero no olvidándonos de que la parábola de Jesús especialmente era para que el hijo mayor pueda entender que era el fariseo que se autojustificaba. En esta reflexión tenemos tres personajes importantes. Uno, el padre, que simbolizaba Dios. El hijo mayor representaba al fariseo y el hijo menor al pecador arrepentido luego, ¿sí? Y ahora usted puede meditar en su casa, leerlo, porque si vamos a dar lecturas se nos va el tiempo. El hijo menor, juntando todo, pensando, analizó un poquito y pensó que sería mejor para él irse lejos de la casa de su padre. Y pidió su herencia, y el padre, juntándolo todo, con mucho dolor en el corazón, le dio lo que le pertenecía, porque aquel entonces Jesús se refería, un judío en aquel entonces tenía, ¿cierto?, la autorización de darle la herencia al hijo antes de morirse. Y bueno, su padre hizo esto, y el hijo menor se fue de su casa, y luego, no muchos días después, gastando todo lo que había llevado, me imagino yo, no lo dice la palabra, que este hijo menor salió con su maletín lleno de dinero, sus zapatitos lustrados, su corbata, su trajecito, y se fue, contento. En primera instancia seguramente se había gozado mucho porque ahora sintió que estaba libre. Pero no muchos días después dice la Biblia que él empezó a sentir hambre. En la ciudad donde él estaba, en aquella provincia, empezó a escasear las cosas, el dinero de él se había acabado y ahora sintió mucha hambre. No sabía hacer nada el pobre. Entonces se acercó a un campesino, el único trabajo que le pudo dar es apacentar cerdo. El Evangelio de Lucas, aquí la parábola de Jesús dice que él tenía tanto deseo de llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero no podía porque lo estaban vigilando. Entonces, en el verso 18, este hijo menor hace un ensayo ahí de cómo va a volver a su casa. Dice que volviendo en sí, él se acordó de papá. Quiere decir que la persona cuando se aleja de Dios no está muy cabal. Porque acá dice que volviendo en sí, ahora en las últimas miserias, en las últimas consecuencias, este hombre, este joven vuelve en sí y recapacita y empieza a ensayar y dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Así era lo que este hijo iba a decir a su papá. Por esto este pequeño pasaje yo le he apodado como el abrazo de papá. El hijo venía
en su camino, quizás pensando de hacer esta confesión. Pero cuando llega cerca, dice el verso 21, y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y luego decía: vamos a hacer fiesta. Se da cuenta que ahora en el verso 22 él ya no terminó su confesión, porque él tenía practicado decir: hazme como uno de tus jornaleros. Pero antes que él diga esta palabra, lo interrumpe su padre con un abrazo fuerte. Y seguramente entablaron una conversación que está fuera de los contextos bíblicos, de que su papá dijo: no me digas nada, hijo, lo importante es que volviste. Ahora mandó a su siervo a hacer fiesta, y ahora había fiesta en su casa, había alegría porque su hijo que había muerto había vuelto con vida, ¿no es cierto? Para ellos ya tenía prácticamente un hijo perdido, pero ahora este hijo regresó a su casa. Y a qué quiero llegar con eso, fíjese que el padre que todos los días miraba para ver a su hijo regresando, cuando lo ve de lejos, seguramente que vio que venía alguien un poco distinto. Ya no traía más el maletín con plata, ya no traía más su traje hermoso, ni tampoco sus zapatos lustrados. Venía descalzo y todo rotoso. Pero aún así, quizás con mal aliento, su padre interrumpe su confesión y lo abraza, lo besa y ahora hace fiesta. Querido amigo, amiga que me estás viendo y escuchando, es tiempo de nosotros recapacitar, y si hemos desperdiciado los talentos, los dones que Dios te ha dado en algún día, quizás eras predicadora en la música, en el canto, orabas, ayunabas, y todo eso hoy por causa de querer vivir libremente has desperdiciado todas estas cosas. Yo te quiero decir algo: aún así el Padre te sigue esperando. ¿Se da cuenta que el papá en ningún momento dijo: hijo, ¿y dónde dejaste el zapato que te di? Tampoco preguntó por el traje nuevo que llevó, mucho menos preguntó por el maletín y por el dinero que lo había dado, sino que lo que al padre le agradó es que su hijo regresó a la casa. Esto es lo que el mismo Dios puede hacer con vos en este momento. No importa cuántos has desperdiciado, todo lo que Dios algún día te haya dado o confiado para darte. Lo importante es que si hoy tomas la decisión de volver a la casa de papá, a la iglesia donde pertenecía o donde te vas a sentir cómodo o cómoda, tenga por certeza que Dios te va a dar el mejor abrazo, el abrazo que quizás hace mucho tiempo te está haciendo falta. Tu alma gime, nada sale bien, las preocupaciones y todo el tiempo quizás con pensamientos negativos. Todo esto es consecuencia de que estás lejos de la casa de papá. Pero si hoy vuelves a Él, vas a ver que Él te abraza, hace fiesta, porque la misma Biblia dice que en el cielo hay fiesta cuando un pecador se arrepiente. Jesús quiere bendecir tu vida. El hermano mayor empezó a reclamar ahora. ¿Quién era el hermano mayor? El fariseo. Así como el hijo mayor, ¿no es cierto?, aquí en la Biblia no tuvo verdadera relación con su padre, tampoco los fariseos mantenían un vínculo perfecto con Dios. Por eso Dios, a través de su Hijo Jesucristo, le hacía entender: cuando tú vuelves a la casa, quizás muchos van a decir: ya volvió otra vez, ya vino otra vez, tuvo que pasar por un momento difícil para volver. No importa cuál sea el momento que estés atravesando, lo importante es que el Padre quiere darte un abrazo. Te invito a que recibas este abrazo de papá en el nombre de Jesús.